Buenos días, tardes, noches. El día de hoy vamos a extraer datos de equilibrio a través de un simulador Kenset versión 7.21 Lite. Entonces empezamos. Eh, para comodidad de los datos, cambiamos las variables temperatura y presión a los datos que nos den. En este caso vamos a trabajar a una atmósfera y a grados Celsius. Entonces vamos a la primera parte, le damos el título, podemos colocar el título de la operación que vayamos a hacer o lo podemos dejar en blanco, porque como solamente vamos a extraer datos, entonces podemos escribir la destilación simple. En componentes, en la barra donde dice find, buscamos nuestros dos componentes, etanol en inglés y agua también en inglés, y le damos agregar en add. En la siguiente pestaña le damos operación y escogemos equilibrio, columna de equilibrio. Damos en operación, nos va a desplegar una serie de operaciones y escogemos destilación simple. En hervidor y condensador vamos a escoger none para ambas. Y nos vamos para la pestaña de propiedades. En el valor K vamos a utilizar gamma phi. Y en ecuación de estado gas ideal le damos sí cuando nos salga esta ventana. En el caso de que no nos salga, pues continuamos. En ecuación de estado le damos en gas ideal, y en coeficiente de actividad utilizamos el método NRTL, por el cual vamos a obtener nuestros datos de equilibrio. En presión de vapor le damos Antoine y en entalpía le damos None. En la parte inferior vemos que nos pide unos datos, unas constantes, unos valores. Le damos en cargar, le damos en abrir y cargar nuevamente. Vamos a la parte donde dice análisis, damos en diagrama de fases, escogemos binario. Entonces aquí en esta fase, en esta ventana podemos escoger el tipo de gráfica que queremos o el tipo de gráfica que queremos. En este caso sería T versus Y versus XY a una atmósfera, como lo habíamos dicho al comienzo. Le damos calcular, él aparece en el programa iterando y nos muestra los datos de equilibrio. Dice que el tiempo se tomó 49 milisegundos para calcular los datos de equilibrio. Entonces, como vemos, ha calculado nuestros datos de equilibrio. Damos en hecho y observamos la gráfica. Temperatura versus XY. Tenemos nuestras curvas de burbuja y nuestra curva de punto de rocío. Entonces, para extraer los datos de equilibrio, podemos escoger, podemos observar el acéotro que forma la parte inferior derecha en ese sistema, indicando que es una mezcla no ideal. Para extraer los datos podemos extraerlos en copy data o le damos aquí en la pestaña table view y observar nuestros datos de equilibrio X versus Y, y al lado derecho nuestra temperatura. En el momento de copiarlos esto va a cambiar, entonces damos copy data y los pasamos a un Excel para graficar en el Excel. Entonces damos copiar, pegar, y como ven los datos aparecen aquí. En la parte izquierda los primeros son los de temperatura, los del medio son los X y los de la derecha son los Y. Entonces también podemos copiar la gráfica, le damos copy plot y la podemos pegar en el Excel o en el Word. Pero en este caso, pues como queremos es calcular a través de Excel la curva, curva de equilibrio, entonces pues estará como para mostrarles que también se puede copiar el diagrama. Entonces le damos eliminar y le damos en insertar diagrama de dispersión. Vamos a selección datos y
damos agregar primera serie. Entonces aquí en esta serie vamos a colocar t versus x. En los valores de la x vamos a colocar los valores de los datos de equilibrio, los x correspondientes. Damos a aceptar, y en los valores de la y vamos a escoger los valores de temperatura, puesto que nuestra gráfica es t versus xy. Entonces escogemos los datos de temperatura y le damos a aceptar, y como ven aparece nuestra curva de burbuja. Ahora agregamos otra serie con el nombre de t versus y hacemos lo mismo. Aquí lo que cambia es que los y no van a ir en las ordenadas, sino que van a ir en las coordenadas x. Entonces serían los valores x, en este caso serían los y con los valores de la x, y en los valores de la y volvemos a escoger los de temperatura. Damos a aceptar, y como vemos aparece nuestra curva de puntos de rocío, muy similar a la que el programa da, pues porque son los mismos datos, entonces es similar. Como ven, es fácil de calcularla en Excel. Listo, entonces aquí acomodamos es temperatura en grados kelvins, perdón. Bueno, en kelvins, porque pues realmente nos llevaría el grado en kelvins, y damos x y y. Entonces también podríamos hacer 1 sobre y menos x y calcularíamos ese valor. Esto pues también podríamos hacerlo para cuando nos piden o cuando vamos a utilizar la ecuación de Rayleigh. Entonces podríamos hacer esa pequeña operación, y pues aquí damos la ecuación y desplegamos. Bueno, aquí los primeros pues se anulan, y si observamos la ecuación pues que aplica para todas las celdas de aquí para abajo, los primeros se anulan y listo. También podemos agregar otra gráfica, que sería la gráfica x versus y. Entonces le damos el diagrama de dispersión, damos seleccionar datos, agregar, el nombre de la serie sería x versus y. Entonces colocamos x versus y en valores de la x agregamos los valores de la x en esta gráfica, y en los valores de la y agregamos los valores de la y, las ordenadas y las abscisas. Listo, entonces como vemos ahí tenemos nuestra curva de equilibrio en composición. Entonces pues podemos dejarla a un lado, y podemos graficar también la otra, que sería 1 sobre x menos, perdón, 1 menos y, bueno, 1 sobre y menos x. Damos en diagrama de dispersión y agregamos. Como vemos pues se nos ha cogido todos esos datos, le damos a eliminar y agregamos la serie. Entonces sería 1 sobre y menos x, y en los valores de la x tomamos los valores de la x, y en los valores de la y tomamos estos valores que serían las ordenadas, en este caso 1 sobre y menos x. Y como vemos tenemos una curva. Tenemos una curva con la parte derecha una función senoidal, si no estoy mal. Entonces en el caso de que nos pidan hallar alguna composición, ya sea xf o xw o f o w, en el caso de la ecuación de Rayleigh, pues podemos trabajar con los datos que nos den. En el caso, digamos que nos estén diciendo que la composición xf es 0,50 de etanol,
Entonces escogeríamos los x de 0,50 hasta 0. Y en el caso de las ordenadas en 1 sobre y menos x, escogeríamos también los valores respectivamente, los pares. Y trazamos y graficamos la curva y nos daría eso. Entonces ahí quedaría para ajustarla a una línea de tendencia, y que en este caso sería una polinómica. ¿De qué grado? No sabemos todavía. Entonces nos damos cuenta con el R. El R nos indica el ajuste que hace la línea de tendencia sobre la curva. En este caso pues 0,99 pues que sería ideal, y si seguimos aumentando el grado pues nos va a llegar el R a 1. Pues por comodidad yo aconsejaría que trabajaran con un R de 0,9999, no tan 1. Se puede con 1, pero pues no sé, por comodidad lo escogería eso. Entonces, listo, ya aquí una vez teniendo esto, podemos volver a calcular otros datos de equilibrio por otro método. Ya en este caso no sería NRTL, sino UNIFAC, el método universal. Aquí vemos que en la parte inferior también cargo otras constantes y le damos lo mismo: análisis, diagrama de fases, y nos calcula todo esto. Nos observamos el mismo diagrama y damos en mirar los datos, y si comparamos, los datos son similares, pero no, si son similares en X son iguales, pero en Y son diferentes, y en temperatura también. Entonces si comparamos podemos observar los datos son similares. Esto pues cabe decir que pues depende de cada método, ¿no? que estemos aplicando, y según la mezcla que sea, puede ser ideal, no ideal. En el caso de no las ideales, muchas no tienden a formar acéotropo, entonces hay confusión. En el caso de metanol agua es una mezcla no ideal, pero no forma acéotropo. Entonces si observamos, copiamos los datos y los pasamos también a un Excel. Damos pegar y nos pegan los datos. Entonces comparamos, miramos los valores de Y, miramos los valores de Y en UNIFAC y miramos que son similares por decimales en este caso. Miramos. Listo, entonces podemos también hacer las gráficas y comparar las gráficas de composición, que también van a variar obviamente. También podemos utilizar el método UNIQUAC, y como lo mismo que en el método NRTL, cargamos las constantes y le damos en diagrama de fase y calculamos. Observamos la gráfica, observamos los datos de equilibrio, miramos y vemos que son similares también. También podemos, aquí en esta también podemos calcular composición. También en presión. Cambiamos la temperatura. Cuando trabajemos con presión tenemos que meter el dato de temperatura. Dijimos que íbamos a trabajar a 30 grados, entonces eso sería en Kelvin, sería más o menos 303, si no estoy mal. Y le damos calcular. Obtenemos nuestros datos de equilibrio y como vemos pues con respecto a que la gráfica es presión versus XY, entonces observamos que el acéotropo da en la parte superior derecha. Observamos nuestros datos de equilibrio y ahora la gráfica de composición X versus Y. Obtenemos nuestros datos de equilibrio y nuestra gráfica. Como podemos observar, en la parte inferior está la curva de equilibrio y en la parte superior observamos el acéotropo que forma esta mezcla, que atraviesa la línea de 45.
Esta también es la composición con respecto a presión. Entonces, entonces yo les voy a dejar el Excel en la descripción del video para que comprueben, para que miren la comparación de las gráficas por los dos métodos.